Días, buenas tardes, mejor dicho. Vamos a pasar a explicar un momentillo el problemita que os puse muy fácil. Os daba la resistencia 25 ohmios, un voltaje de 250 voltios y os preguntaba la intensidad. Nosotros, como nos pregunta la incógnita intensidad, simplemente nos vamos al triangulito, tapamos la intensidad y nos queda que sería la intensidad igual a voltaje partido por resistencia. Intensidad igual a voltaje partido por resistencia. Sustituimos el voltaje 250 en el numerador, la resistencia 25 ohmios, en el denominador se divide y nos queda la intensidad que nos da 10 amperios. Esto no tiene dificultad ninguna para las cosas que habéis hecho vosotros en el segundo trimestre, vuelvo a repetir. Estos son pequeños problemas de la ley de Ohm. Vamos a pasar ahora a los circuitos en serie. Tenemos dos tipos de circuitos, en serie y en paralelo. Es muy fácil, veis muchos números aquí, pero esto es muy fácil. Os va a plantear Daniel un circuito, casi siempre os va a dar el voltaje que está aquí en la pila, en este caso nos da 9 voltios. Os digo que este circuito es el circuito ejemplo en serie, tipo que ponen muchísimos institutos y muchísimas plataformas, porque es muy fácil y siempre lo ponen incluso con los mismos datos. Con lo cual, es muy facilito, lo vais a ver. 9 voltios es lo que tenemos, pero estos 9 voltios, vamos a ver ahora dónde lo vamos a colocar. Y tenemos resistencia, resistencia 1, ya sabéis que esto es en serie, son 3 bombillas, con 5 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. Resistencia 1, 2 y 3. Tenemos 3 resistencias. Bien, a nosotros nos va a dar un cuadro en el cual nos va a pedir la R1, R2, R3 y R total, resistencia total. Nos va a pedir el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje total. Y nos va a pedir la intensidad 1, la intensidad y la intensidad 3 y la intensidad total. ¿Qué podemos nosotros rellenar con lo que tenemos? Pues muchas cosas ya, muchas cosas. Mira, podemos rellenar. La resistencia 1 la tenemos, es la primera bombilla, 5 ohmios. La resistencia 2 la tenemos, son 40. Y la resistencia 3 la tenemos, son 15. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Acordaos que en la teoría dijimos que la resistencia total de un circuito en serie, no en paralelo, en serie, es la suma de las tres. Con lo cual, 5 más 40 más 15, y ya podríamos rellenar este dato, son 60 ohms. Ya tenemos toda esta columna entera rellena. Pero además es que nos da el voltaje total del circuito, que son 9 voltios. Pues lo ponemos, 9 voltios. Esto no lo tenemos, ¿eh? Pero esto sí. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros, como tenemos esto y tenemos esto, no tenemos esto todavía, ¿vale? Lo primero que siempre vamos a intentar calcular es los totales. Tenemos esta total, que ha sido la suma. Tenemos esta total, que nos la ha dado el problema. Vamos a calcular la I total. ¿Cómo la vamos a calcular? Nos vamos al triangulito, tapamos la I y decimos que voltaje partido por resistencia. Y total en este caso, porque estamos buscando los totales, es igual a voltaje total partido por resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? Lo sabemos, 9 voltios, lo hemos puesto aquí. ¿Cuál es la resistencia total? La sabemos, la hemos calculado. La resistencia total son 60 ohms. Pues 9 entre 60 nos da que la intensidad total son 0,15 amperios. Y lo colocamos aquí. Una vez que estamos en este momento y tenemos relleno todo esto, esto y esto, ¿vale? Nos quedan estas tres y estas tres por rellenar. Pero tenemos que saber la teoría. Y la teoría nos dice que en un circuito en serie la intensidad siempre es la misma. ¿Por qué? Porque si salen 10 electrones de aquí, recordad que la intensidad es el número de electrones que salen. Si salen 10 electrones de aquí, los 10 van a pasar por aquí, los 10 van a pasar por aquí, los 10 van a pasar por aquí y los 10 van a llegar a su destino. Con lo cual, en los circuitos en serie, por favor, esto hay que aprendérselo, la intensidad es la misma. Como es la misma y nosotros hemos calculado la total, pues simplemente si tenemos la total, la ponemos en la 3, en la 2 y en la 1, porque la teoría nos dice que es la misma, con lo cual ya tenemos el cuadro casi totalmente completo. Sabéis, recordad, cuando tengamos una intensidad, la que sea, en circuito en serie, la ponemos en todos los lados por igual. ¿Ok? Hasta ahí bien. ¿Qué nos faltaría? Estos tres datos. Pues aquí simplemente nos vamos a la ley de Ohm y vamos a buscar, a despejar el voltaje. Decimos, voltaje lo tapamos. Voltaje 1. Voltaje 1 es igual, si lo tapamos, a intensidad por resistencia. A intensidad por resistencia. ¿Cuál es la intensidad 1? 0,15. ¿Cuál es la resistencia 1? 5. 0,15 por 5, 0,75 voltios. Lo ponemos aquí. Vamos con la 2.
Voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2. Intensidad 2, ¿cuál es? 0,15 también. ¿Cuál es la resistencia 2? 40. Multiplicamos 0,15 por 40, 6 voltios. Y lo ponemos aquí. Y nos queda la tercera. Intensidad 3, 0,15. Por resistencia 3, 15. 2,25 voltios. Y la ponemos aquí. Si nosotros sumáramos estas tres, veríamos que nos da el total. También podéis hacer una cosa si queréis. Podéis no hacer el voltaje 3 y restarle a 9, 6,075 y os va a dar 2,25. Pero si queréis podéis hacer las tres formulitas y os va a dar lo mismo. Es igual, ¿vale? Con lo cual, esta es la forma de completar el cuadro que os va a pedir Daniel, que os va a pedir todo esto y todo esto en un circuito en serie. Vedlo tantas veces como sean precisos este vídeo, porque un circuito en serie va a caer en el examen. Eso está claro. Y ahora yo os voy a poner otro.